Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sentados. Bueno, vamos a comenzar una nueva asignatura en la Mariología. Vamos a dedicar todo el mes de mayo a la Virgen, que es un mes de la Virgen siempre, ¿no? Vamos a tener 4 sesiones, esta es la primera, y bueno, bajo el título genérico La Madre de Dios y Madre Nuestra, vamos a ver lo siguiente, como introducción. Es la maternidad divina y la Inmaculada Concepción, una sesión de hoy. El próximo día veremos la virginidad de María y la Asunción de la Virgen. La tercera sesión, la realeza de María y la cooperación en la santificación. Y finalmente, el culto a la Santísima Virgen, vamos a dedicar también un capítulo a San José. Van a ser los temas que vamos a tratar en estas 4 sesiones. Voy a hacer una introducción y, bueno, está expresado de modo... Voy a leer algunas cosas, pero os paso un poco más deprisa. Como esto lo tendréis en la página web, no sé qué digo. Te ayuda mucho. ¿Sí? Te ayuda mucho. Yo creo que sí, porque luego se ve... Tú, cosas que has oído, que has tomado nota, o sea, al leerlo pues se te queda mejor y, en fin, yo creo que es bueno el acudir a ello. Vamos a ver, la fe católica es cristocéntrica. El personaje fundamental de nuestra fe es Jesucristo. Pero, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, principio, fin, alfa y omega, el gran pontífice que ha establecido la unión del hombre con Dios mediante su encarnación, su vida, su pasión, su muerte y su resurrección, la ascensión a los cielos. Esto lo sabemos muy claro y por eso lo resumo con estas palabras. Y, por tanto, ha roto las cadenas que nos hacían esclavos. Por eso ha venido el Señor, se ha hecho hombre y se ha revelado con estas manifestaciones a través de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque somos esclavos del pecado, del demonio y de la muerte, que es una consecuencia del pecado. Por el pecado grave ejerce cierto poder sobre el pecador y de la muerte, que es consecuencia dramática de la ruptura de Dios que el pecado causa. Todo esto nos lo ha revelado Dios, o sea, que por tanto forma parte de la verdad de Dios que hacemos nuestra. Y Jesucristo nos ha merecido una elevación a participar en la vida divina, que es el proyecto de la restauración del hombre, la libertad del hombre, que es meternos en la vida de Dios, la vida de la gracia, las virtudes sobrenaturales, los dones, los frutos del Espíritu Santo. Y, sobre todo, el gran don de la filiación divina, que nos ha hecho hijos de Dios y nos ha abierto las puertas del cielo. En resumen, la redención, por tanto, no es solo el rescate de la esclavitud que implica el pecado, sino que un aspecto positivo, que es la santificación, que es lo mismo que justificación, pero visto de modo positivo sería la santificación. La misericordia divina resplandece sobre todo en la encarnación del Verbo y en toda su obra salvífica. Solo Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre, es mediador entre Dios y los hombres, capaz de unir en él a Dios y a los hombres con Dios. Hago toda esta introducción porque vamos a hablar de la Virgen, pero el personaje principal es Jesucristo, que es su Hijo, pero claro, por eso la Virgen está tan cerca del misterio cristológico. Y Él es el único mediador, según la conocida expresión de San Pablo. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, que es un hombre también. Una expresión muy clara de San Pablo en la carta a Timoteo, una primera. Pero Cristo Jesús no es un mediador solitario, no es el único mediador. Ahí entrarán en la Virgen Santísima como la mediadora de todas las gracias. Lo veremos ya con bastante detalle. Vamos a dedicar todo el mes, vamos a ver esto con despacio. Así como Dios es el único bueno, como le dijo el joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Cuando dijo, Maestro bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Porque aquel hombre está viendo al hombre Jesús, ¿no? Y le hace notar que es Dios, ¿no? Y el calificativo de bueno, por antonomasia es Dios, ¿no? Yo lo enseñar de modo pedagógico, ¿no? Pero no es menos cierto que ha querido asociar a todos los hombres a tomar parte activa en su obra salvífica, hasta el punto de que podamos llamarnos, como veremos, legítimamente corredentores con Cristo. Cristo es el corredentor único, pero no el que en solitario. Admite otros mediadores. Mediador es un sacerdote, mediador, pero el mediador por antonomasia, después de la Santísima Trinidad, es María, como vamos a ver enseguida. De una manera singular y sublime, Cristo Jesús ha querido unir a su ser y a su misión, como hombre salvador, a la Virgen María.
madre suya por obra del Espíritu Santo. De tal modo que en la actual economía de la redención ya no puede entenderse cabalmente la salvación realizada por Cristo sin la singular presencia activa de la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, adornada por el Creador con toda una serie de privilegios extraordinarios que vamos a resumir aquí. María ha sido singular, valerosa, solidaria de la obra redentora de Cristo Jesús. Las palabras de una locución de Juan Pablo II en Turín, en el año 1980. Por tanto, ella, en modo alguno, nos puede alejar de Cristo. Ni, como a veces se dice, bueno, te queréis tanto a la Virgen que parece que lo importante es la Virgen, no Jesucristo, no. La Virgen siempre está detrás de Jesucristo. Pero sí es verdad que el amor a la Virgen es expresado de un modo muy perfecto el amor a Jesucristo. Además, sabemos por experiencia y por doctrina, por revelación de Dios, que toda persona que quiera a la Virgen, siempre la Virgen, el papel que tiene es acercarle a Jesús, a su Hijo. Esto es, sea quien sea. Y por eso cuando a veces aquí, en la Madre de Dios, cuando en su fiesta, que es el próximo domingo, ¿no? Bueno, pues sabéis que salen en procesión, vamos, nos sacan con un gran alborozo, un pueblo cristiano y tal, y a veces con esos, en fin, piropos que hacen unos y otros, y no sé qué, tal y cual, y es una cosa un poco llamativa, ¿no? De la pasión que pone a veces el pueblo valenciano con su Virgen, con la Virgen de todos, pero que tiene ese calificativo. Y a veces hay personas que tienen mucho amor a la Virgen y tal, luego no va a misa y tal. A veces es verdad, o sea, que falta coherencia en esa cosa. Hay un dicho en Valencia ¿Qué? Hay un dicho muy gracioso en Valencia de un señor que dice: yo ni crec en Déu, ni en la iglesia, ni en res. Ara, qui li toca a la Mare de Déu... Ya. Por eso a veces cuando oigo estos comentarios digo, mira, no, en fin, no está bien aquí la misa, no es que... Pero el querer a la Madre de Dios es una cosa tan grande que eso tú dejas ya ir a misa, seguro que acaba yendo a misa, ¿no? Pero el querer a la Madre de Dios es algo muy importante. Y por eso vamos a verlo en esta asignatura con cierto detalle. Dios podía habernos hablado de diversas maneras, porque es libre, ¿verdad?, para rescatar al hombre de la esclavitud del pecado, pero ha querido hacerlo de una manera concreta que es posiblemente pues, el mejor, ¿no?, de los posibles. Y la Iglesia reconoce que hay poderosas razones para ello. O sea, podía haber... ¿Qué ha hecho Dios? Pues ha enviado a su Hijo, que se ha hecho hombre. Podía haberlo hecho de otra manera, por supuesto, que nos redimió de otras maneras. Pero esa que ha escogido Dios es muy sabia, es muy buena, ¿no? O sea, no la única que podía haber, porque Dios es libre y podía, con su poder, haberlo hecho de muchas maneras. Pero eso quiso asumir nuestra condición humana, salvo en el pecado. Y por eso es el gran privilegio que tiene María, ¿no?, que nació de mujer y la escogió a ella, ¿no? Por eso vamos a ver enseguida la maternidad divina, que es su principal privilegio. Y su respuesta, la de la Virgen a Dios, fue también libérrima. Y por eso puede participar de un modo meritorio en todo a lo largo y a lo ancho de este misterio de la redención y de la santificación de la humanidad. Por eso, antes de comenzar, también veremos ya, como en el último capítulo, digamos, también la figura de San José. Nos ocuparemos, ¿no? No tiene la importancia de la Virgen, pero también tuvo un papel muy importante, porque fue el que hizo cabeza en esa familia donde estaba el Hijo de Dios y la Madre de Dios, nada menos. O sea, que realmente por eso la devoción a San José forma parte también del devocionario cristiano, y muy importante. Fue predestinado como Virgin predestinatum Mariae y de San Ireneo para un elegido desde la eternidad para ser el esposo virginal de la Madre de Dios. Por eso la Mariología no quedaría completa sin ese capítulo dedicado a San José. La josefinología, que la llaman así, tiene un papel más reducido, pero también es muy interesante, ha ido creciendo en la Iglesia a lo largo de los siglos. Bueno, vamos a empezar entonces con los dos primeros privilegios que tiene nuestra Madre Santa María: su maternidad y su Inmaculada Concepción. Más importante, sin duda ninguna, es el de la maternidad divina. Por eso pongo aquí un esquema de las cosas que vamos a tratar hacia la inteligibilidad del misterio, naturaleza y persona, la maternidad divina de María en la Escritura, la dignidad de la Madre de Dios, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, esposa de Espíritu Santo y sede de todas las gracias. Estos van a ser los temas que vamos a tratar. Y luego de la Inmaculada Concepción, es una definición dogmática hecha por Pío XII y por Pío IX en el final del siglo XIX, y
es el primer dogma mariano que la Iglesia, veremos las razones teológicas, cómo está la Sagrada Escritura y sobre todo pues, el poder que tiene la Iglesia para declarar estas verdades de fe, porque estas cosas no vienen expresamente en la Escritura. La Iglesia ha definido, y esto les pone nerviosos a los protestantes siempre estas cosas, ¿no? Es que hay papas y pasos. Pero veréis la profundidad que tienen estas cosas. Bueno, vamos a verla. Perdón, ¿los ortodoxos aceptan la Inmaculada? También, sí. Bueno, en el tema de la doctrina, en el caso de la Virgen, profesan lo mismo, ¿no? Tenía Matías, unas cosas, pues sí, en los grandes misterios lo mismo, ¿sí? Porque estos lo tenían ellos antes de dividirse ya, o sea que Oriente y Occidente, como sabéis, hasta el siglo X estuvieron unidos, ¿no? Sí que había siempre una iglesia bizantina, oriental, un poco distinta, en cuanto a las costumbres son distintas entre los orientales y occidentales. Esto se veía ya en el Imperio Romano, que siempre tenían los emperadores. La unidad del imperio siempre se rompía por Oriente y Occidente, siempre, ¿no? Porque, bueno, son cosas de tipo histórico y afectivo, ¿no? Ha habido siempre una rivalidad entre una y otra, como el Barcelona y el Madrid, no sé si no llevaba la historia, ¿no? Pero la doctrina la tienen igual que nosotros, ¿no? Ya los protestantes ya no, ya lo han perdido ya. Vamos a empezar con el principal privilegio, que es la maternidad divina de María. Bueno, vamos a acercarnos con este sumario de temas a la inteligibilidad del misterio. Por eso voy a hacer una pequeña introducción. Un día ya en Oriente, los fieles comenzaron a habituarse a pronunciar su nombre, el nombre de María. Theotokos, que significa aquella que había engendrado a Dios. Madre de Dios, tokos. Ahí viene el tocólogo, que es ¿cómo se llama? El médico que se dedica a ginecología, el ginecólogo, ¿no? El tocólogo. Es madre de Dios, que significa aquella que había engendrado a Dios. De Ipara también, madre de Dios. Y este apelativo, inmediatamente convertido en sustantivo, era a la vez muy atrayente, pero también inquietante. Y aún hay muchos teólogos ajenos a la ortodoxia católica se muestran reticentes ante lo que quiere decir este título. ¿Y esto por qué? Bueno, el motivo de la definición de la Iglesia fue porque Nestorio, un monje elevado a la sede patriarcal de Constantinopla, una sede muy importante de los grandes, Jerusalén, Constantinopla, Alejandría y Roma, eran las grandes sedes. Y este hombre, pues en el año 428, estamos ya en el siglo V, comenzó a desahogarse cuando en Santa Sofía oyó al pueblo aclamar a la Virgen como Theotokos. Todavía no ha sido definido, pero el pueblo cristiano ya considera a María como Madre de Dios. Pero también tengo que decir otra cosa, que esto a veces no está en los libros, pero la maternidad divina de María, o sea, decir que una mujer es Madre de Dios, eso sonaba a cosas paganas, como ocurría con las religiones orientales, que estaban entonces muy extendidas. La religión griega, la religión romana, las religiones orientales. Los dioses se casaban con humanos y salían semidioses, y Dios era una especie de mezcla de dioses con humanos. Parecía que María podía ser un poco una figura, y tenía un cierto pudor los cristianos, hablar de María como Madre de Dios. Siempre la han querido desde el comienzo. Las catacumbas de San Calixto y muchos sitios del siglo I aparece la imagen de la Virgen como una cierta predilección. Pero es verdad que hubo un cierto silencio hasta que llega este concilio de Éfeso, que sale al paso de las herejías de Nestorio. Por eso, en el ambiente cristiano no había nada de eso, pero Nestorio no se inquietaba por esas imaginaciones pintorescas de las fábulas paganas, pero sus escritos obedecen a unos planteamientos mucho más profundos. El título de Theotokos quedía en el corazón de la cristología, porque Cristo era un sujeto humano unido pero distinto al Verbo. Para Nestorio, Jesucristo era no un personaje divino, un personaje humano. Era un hombre muy bueno, muy santo, unido a Dios, que Dios lo había elegido para ser el Mesías, el Salvador. Pero no lo consideraba Dios, por tanto, él no entendía que tuviese una naturaleza divina. Por tanto, llamar a María Madre de Dios fue un tema importantísimo y que en el concilio de Éfeso se distingue.
Nestorio no entendía que la segunda persona divina pudiese asumir una naturaleza humana sin resultar de la unión dos sujetos distintos, de los que uno sería propiamente divino y el otro sería humano, que es distinto al divino, que es el de Jesús de Nazaret. Nestorio consideraba que solo tenía naturaleza humana, no divina. En rigor, Nestorio, ¿qué es lo que hacía Nestorio? Dividía a Cristo considerándole un hombre extraordinario, pero unido a la divinidad, pero no verdadero Dios. Llamad si queréis, decía el patriarca, a María Cristótocos, madre del Cristo, pero no llaméis Theótocos. Con esto levantó pollas en aquel momento, porque el pueblo cristiano me considera a María como madre de Dios. A primera vista, la razón y la prudencia parecían estar del lado de Nestorio. Exagerar esto de que madre de Dios, como una mujer, que es una criatura corporal, que debe ser madre del Dios eterno e intemporal, que era el Verbo, proclamado consubstancial con el Padre por el Concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico del año 325, el tercero es Éfeso. Bueno, pues el pueblo de Constantinopla, aunque entendía poco de operaciones teológicas, respondía diciendo que si María había engendrado y dado a luz virginalmente al Verbo hecho hombre, o sea que no tenía un Padre humano, que era Dios, el Espíritu Santo, que era Dios como el Padre y el Espíritu Santo, y podía y debía ser llamada Madre de Dios, es decir, Theotokos. Este escándalo llegó a Alejandría y a Roma, y entonces intervino el Papa Celestino. Y San Cirilo confirma la doctrina de fe profesada y vivida por el pueblo fiel. Y esta cuestión había que dirimirla, y por eso se convoca el Concilio de Éfeso, para otras cuestiones, pero sobre todo para esta cuestión. Entonces, para entender el misterio y la definición que hace Éfeso, que la veremos ahora, antes de adentrarnos en las definiciones del magisterio sobre este misterio de Cristo y de la maternidad divina, es conveniente que nos acerquemos a su inteligibilidad. ¿Para qué? Para esclarecer dos conceptos que hemos de utilizar necesariamente para comprender tanto la unidad de Cristo como la maternidad divina de María. ¿Y cuáles son esos conceptos? El concepto de naturaleza y de persona. Esto fue lo que hicieron los teólogos en estos primeros concilios. Para aclararse quién es Jesucristo, luego vendrá la definición de María, pero primero había que aclararse con Jesucristo. Desde el Concilio de Nicea ya empiezan a hacer la elucubración racional. Y claro, para poder explicar el misterio con las palabras de la revelación, que son de Dios, pero con un lenguaje más humano, que es el de la filosofía, para profundizar en las verdades, entonces se dieron cuenta que para definir a Cristo había que distinguir la persona de la naturaleza. Y que precisamente el misterio de Cristo va a estar en que Cristo es una persona solo, la divina. Cristo no es un hombre, Cristo es Dios. Pero tiene apariencia humana, sí, porque tiene naturaleza humana, pero sin perder la divina. Y dice, Concilio de Nicea ya, luego en el Concilio de Calcedonia más tarde, lo aclara más todavía. Una sola persona y dos naturalezas unidas en la persona, no entre sí, esas naturalezas, sino en la persona. Ese es Cristo. Entonces, ya con esos conceptos, ya entramos a discernir que María se la puede llamar Madre de Dios. Vamos a ver. ¿Puede poner un ejemplo? Sí. O sea, se puede poner un ejemplo. O sea, un ejemplo, no, o sea, una persona humana. Tú y yo, por ejemplo, tenemos una persona humana, una naturaleza humana. La naturaleza tiene cuerpo y alma, naturaleza. La persona es la divina. ¿Qué es la persona? La persona es el yo que actúa. O sea, todas las acciones de ese sujeto que están dirigidas por la persona, pero se manifiesta a través de la naturaleza. Tú y yo, como somos personas humanas, lo manifestamos a través de la naturaleza humana. Pero el ser de Cristo, el ser teántrico de Cristo, es más complejo. Tiene una sola persona, que es la divina, pero puede actuar por la naturaleza humana o la naturaleza divina. Cuando Cristo, por ejemplo, tiene hambre o tiene sed, está poniendo de manifiesto su naturaleza humana. Cuando hace un milagro, está utilizando su naturaleza divina. Un hombre no puede hacer milagros. persona es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad,
dos naturalezas, humana y divina. Claro, entonces, claro, la persona en cuanto a la naturaleza divina es la misma que tiene el Espíritu Santo y el Padre. O sea, en Cristo, la naturaleza, que es la sustancia, una cosa es la sustancia y otra cosa es la naturaleza, ¿no? Las dos partes. La naturaleza es lo que hace, o sea, yo no puedo distinguir desde fuera de Dios las tres personas divinas. Lo único que veo es la única sustancia divina, que es única. Dios es uno y único. Pero dentro de Dios hay tres personas divinas, que yo las puedo distinguir por la revelación que me ha hecho Jesucristo. Me habla del Padre, que es el Hijo, y habla del Espíritu Santo, que lo envía porque es el amor del Padre y del Hijo. Soy uno con el Padre. Entonces, Claro, que hay esa comunión, ¿no? Pero en cambio, Cristo es el único que se ha encarnado, el Espíritu Santo no se ha encarnado, ni el Padre. Cristo sí. Y ha tomado la naturaleza humana para siempre. O sea, Cristo sigue con su naturaleza humana en el cielo. Entonces, claro, al encarnarse veremos a ver que claro, entendemos mucho mejor a Dios porque Dios tiene aspecto humano y habla con palabras humanas. Es para nosotros algo muy acomodado, muy plausible, muy conocible, ¿no? Pero claro, la fe está ahí en reconocer que Cristo es Dios y hombre. La Iglesia dice, Cristo perfecto Dios y perfecto hombre. Pero eso como se expresa en un lenguaje racional. Es decir, es una persona con dos naturalezas. Pero claro, hasta que no se esclarecen estos conceptos, de que sea María Madre de Dios implica otro misterio muy elevado, ¿no? Quizá el de más difícil comprensión para los hombres. Porque el de la encarnación del Verbo, por el que la segunda persona de la Santísima Trinidad asumió una naturaleza humana formada en el seno de María Virgen, de manera que el hombre, así concebido, es hombre verdadero, porque verdaderamente humano es la naturaleza creada, que asumió y posee sin dejar por ello de ser Dios. Pero, aunque no sea comprensible o abarcable por la humana razón, este misterio sí es inteligible, porque no se opone a la luz de nuestro intelecto, aunque lo supere infinitamente. A medida que distinguimos, ¿verdad?, entre personas y naturalezas. No es una contradicción. Pero entonces, las naturalezas, ¿cómo se unen? Eso vendrá más adelante, el Concilio de Calcedonia, llama, para que vamos a ir siempre en el misterio. Pero una vez que ya se ha distinguido entre persona y naturaleza, se puede decir que una mujer, cuando pare una criatura, pare un ser, no pare una naturaleza, pare una persona. Entonces, claro, si la persona de Cristo es divina, María ha parido a un ser divino. Pero eso sí, le ha dado su naturaleza humana, pero no ha perdido la naturaleza divina, que es el misterio. Pero no es inteligible, no repugna la razón, aunque la supera, ¿no? Porque efectivamente, igual que cómo puede engendrar un ser en el seno de María, entonces pues, no podemos entrar en lo biológico, es que el óvulo es de María, pero es para introducir el Espíritu Santo, ¿no? Dios interviene con su poder de una forma fuera de la naturaleza, porque lo normal es, o sea, en el Antiguo Testamento, la intervención de Dios, muchas veces cuando una mujer es estéril, es porque le concede la fertilidad, que a veces se puede dar de modo fortuito de vez en cuando, o sea, no siempre, o nunca una mujer, ¿no? Cuando Dios interviene se interpreta siempre como un favor, la maternidad, una cosa considerada. Entonces, pero claro, esto es distinto, ¿no? Es que... ¿sí? Pero es una virgen, madre. Sí, claro, que ella luego es virgen, veremos que es otro tributo sobre el próximo día, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir porque todo nos puede explicar a la vez, vamos poco a poco. Hay algún milagro eucarístico donde han analizado y el ADN de la sangre solo es de una persona, Sí, sí. lo que ratificaría. Sí, sí, efectivamente. Vamos allá. ¿Qué naturaleza y qué es la persona? Vamos a repasar un poco estos conceptos para entender bien, porque estamos estudiando estos privilegios de la Virgen de una forma más profunda, más teológica, ¿no? Con ayuda de la filosofía, como siempre, ¿no? En Chile, teología, ¿no? Como a decir la doncella o la servidumbre que tiene la teología es apoyarse en la filosofía. Después de la controversia de los primeros siglos sobre el ser de Cristo, para expresar el misterio de que a Dios y hombre, la Iglesia se ha servido de palabras que, traducidas al castellano, son naturaleza y persona. Prosopon en griego, ousia, naturaleza. No son términos sinónimos, designan principios realmente distintos, aunque de hecho no haya naturaleza humana sin que esté dotada de personalidad y persona humana que no posea una naturaleza humana. ¿Se entiende? Nuestra lengua refleja muy certeramente esta distinción, confirmando que no se trata de una sutileza fabricada artificiosamente para explicar
algo esotérico, inextricable. En efecto, no es lo mismo preguntar con la que con la palabra quién. Cuando yo utilizo en castellano la palabra qué, me refiero a una cosa. No digo quién, es una persona. Un poco como en el lenguaje, las cosas se distinguen, ¿no? Tiene un fondo filosófico, pero en el lenguaje vulgar, ¿quién ha venido? ¿Y qué es eso? ¿Qué es esa cosa? ¿No? ¿Quién es ese? El qué y el quién fundamental para distinguir entre persona o cosa. Bueno, pues un ejemplo, ¿no? ¿Tú qué eres? La respuesta puede ser, yo soy hombre, es decir, soy un individuo de la especie humana, tengo una naturaleza humana, soy humano. Y ahora una pregunta distinta, ¿tú quién eres? Una respuesta justa es decir, yo soy Pedro. Aquí está preguntando a una persona. Que el otro puede ser por las cosas que la naturaleza, ¿no? Yo soy Pedro, es decir, en rigor yo no soy ante todo un qué, sino soy un quién. No soy algo, soy alguien. Más bien tengo una naturaleza y soy una persona. Soy una persona, tengo una naturaleza. La traducción al castellano veis los matices que se encuentran, ¿no? A la hora de explicar las cosas. Bueno, pues estas consideraciones metafísicas son pertinentes, ¿no? Porque si no se podría complicar mucho el discurso racional. Pero es fácil entender que no es lo mismo un qué que un quién. No es lo mismo lo que llamamos naturaleza que lo que llamamos persona. Naturaleza se llama más en el qué, persona siempre el quién. Esta distinción es absolutamente necesaria para entender que no es absurdo ni es imposible que una naturaleza humana pueda pertenecer a una persona que no sea humana. La persona es el sujeto necesario de cualquier naturaleza individual. El sujeto de la naturaleza. O sea, el sujeto es el que llamamos persona porque a través de su naturaleza se manifiesta ese sujeto, se reconoce el sujeto por su naturaleza. Por ejemplo, cuando una persona se ríe, eso no es un animal, los animales no se ríen, las hienas no se ríen, es una cosa distinta, ¿no? Pero forma parte de la emocionalidad humana que nos reímos. Entonces, pues, ese rasgo, que nos alegramos, que lloramos, o sea, las manifestaciones de los sentimientos se hacen a través de la naturaleza humana, ¿no? Luego también a través del discurso racional, que es que tenemos cerebro, que somos inteligentes. No es pensable lo contrario, pero sí es pensable que en cuanto nos lo sugiere la revelación, que Dios pueda crear una naturaleza humana de tal modo que el yo de esa naturaleza, el sujeto que la tiene y que la sostiene, sea un yo divino, es decir, una de las personas de la Santísima Trinidad. Es un misterio inabarcable y no se deduce por racionalidad, por decir humano. Pero no hubiéramos podido imaginar que Dios pudiera hacer y querer una cosa así. Pero una vez que lo ha revelado, una vez sabido, no repugna la oración. No repugna la razón. Esto es lo que quiero insistir, ¿no? Y así con tantas cosas en la teología, ¿no? La teología no es más que poner, a partir de los datos que nos da la fe, el discurso racional. Explicar lo que nosotros sabemos por la fe del modo racional, acercándonos lo más posible a la inteligibilidad. Porque si una cosa es verdad que viene de Dios, no es absurda. Y no es absurdo, es inteligible. No es inteligible, podemos entender. Bueno, quiere decir que lo entendamos plenamente, nunca lo entendemos plenamente. Pero supera, con creces, las cosas divinas frente a las cosas humanas. Repugnancia sería si naturaleza y persona fueran términos sinónimos. Y contradictorio sería que una naturaleza humana fuera a la vez divina o viceversa. Pero no lo es que una persona divina, sin dejar de ser Dios, es decir, sin dejar de poseer la naturaleza divina, venga a tomar posesión de una naturaleza humana hasta el punto de que él mismo se haga sujeto de esa humanidad. Esto que es racionalmente inteligible. Y así lo expresa la teología. La fe católica enseña que Dios, a la vez que formó una naturaleza humana en seno inmaculado de María, se hizo sujeto del hombre concebido en María, por obra del Espíritu Santo. De manera que desde el instante en el que la Virgen dijo fiat, ese momento que aceptó, porque Dios, por ser un ser humano, respetó su libertad, siempre cuenta con la libertad de la criatura racional, el Verbo pudo decir, este hombre soy yo. Jesús, engendrado por obra del Espíritu Santo, es verdadero hombre porque tiene una naturaleza real y perfectamente humana. Perfectamente humana. No es otra cosa, una naturaleza plenamente humana. Es decir, que el Señor hablaba por la boca, en fin,
veía con los ojos, andaba con los pies, y decía, ser humano es humano. La apariencia era un ser raro, una cosa extraña, ¿no? La apariencia era humana, y es que lo era, porque tenía verdaderamente la naturaleza humana. Por eso, el verbo, aquí está el misterio, el verbo, que es Dios eterno, misteriosamente viene a ser hombre, uno de nuestra misma especie, alguien con una naturaleza igual a la nuestra, salvo en el pecado, pero con una singularidad irrepetible. Ese hombre es el verbo, el yo de ese hombre es Jesús, es el yo del verbo. Fijaos que siempre la Iglesia ha dicho, salvo en el pecado. O sea, la única incompatibilidad que tenía, eso sería no inteligible. Sí, el ser divino se hace hombre como nosotros, pecador como nosotros. No, eso no. Pero lo demás es compatible con la divinidad, con la naturaleza divina. El mismo sujeto, que es el verbo. Entonces la persona no es el cuerpo, ni el alma, ni el cuerpo y alma unidos. Componen la naturaleza humana. Hacen a un hombre perfecto y completo. O sea, todo ser humano, o sea, vosotros y yo tenemos una persona que es humana, una naturaleza humana. Pertenece a la naturaleza humana que tiene inteligencia, que tiene voluntad, que tiene libertad, que tiene un cuerpo, etc., ¿no? Que tiene unas características determinadas, etc. Pero decir persona es decir más que hombre perfecto, es decir, sujeto irreductible, independiente, autónomo, respecto a cualquier otro. No hay dos personas iguales. Persona es irreductible, es un sujeto irreductible. La palabra sujeto se utiliza mucho en filosofía. Un sujeto es una silla, un sujeto es un animal, un sujeto es un hombre. Cuando se dice sujeto racional, eso es la persona. Al poner el apellido racional, porque los animales no son racionales, ni las plantas, ni las piedras, etc. De todos los seres creados, el único racional, o de los no creados también el ángel, es un ser que es racional. Pues antes personas, los ángeles también son personas. Persona angélica que es distinta de la persona humana, ¿no? Porque la naturaleza angélica es distinta, no tiene cuerpo. Bueno, pues entonces, claro, decir persona es decir más que hombre perfecto. Es decir, es un sujeto irreductible, independiente, autónomo respecto a cualquier otro. Del que predicamos la generación, la concepción, el nacimiento, la filiación. Y en este sentido, el sujeto de Jesús, o más exactamente, el sujeto llamado Jesús, Hijo de María, es verdaderamente el verbo. Por eso en Cristo no hay persona humana, lo que no obsta para que su naturaleza humana sea perfecta. Tiene todas las perfecciones que tiene o puede tener cualquier naturaleza humana. Nosotros muchas veces en el lenguaje, como Jesucristo es un hombre, porque va por allí y para allá, y llama a todo el mundo y tal. Sí, en ese sentido sí, pero en el sentido más estricto no es un hombre. Es Dios, la persona es divina, solo divina, no es humana. Cristo no tiene una persona humana, no es un hombre, pero tiene naturaleza humana. A veces entendemos muchas cosas y entenderemos mejor la maternidad divina de María. Por eso María concibió por obra del Espíritu Santo a un verdadero hombre que era desde el primer instante de su existencia verdadero Dios. Por tanto, que María es madre del hombre Jesús, no tiene ninguna duda, ¿no? Por la sencilla y contundente razón que ha dado una madre lo que le da a su hijo, todo su ser, lo padre, pues lo trae a este mundo, ¿no? Pero es preciso añadir enseguida que el quién de Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea que al encarnarse, al nacer en María, no ha prescindido de su divinidad. Ha intervenido el Espíritu Santo, no sabemos cómo, con el poder de Dios, que es capaz de hacerlo, porque tiene el poder para hacer eso y esas cosas que un ser humano no podría. Pues el milagro sí que nos deja. Ahí está el dedo de Dios, ¿no? Porque, ahora bien, las verdaderas madres no son del hijo completo, de la naturaleza y de la persona. Es lógico porque persona y naturaleza son realidades distintas, pero no son separables. Por tanto, las madres son siempre de un hijo humano, pues es madre de la naturaleza y madre de la persona. ¿Qué pasa con María? Pues de aquí que a María se le llame Madre de Dios porque ha concebido la naturaleza humana de Jesús, cuya persona es divina. Pues es madre de la persona, ha parido una persona, y esa persona divina. La apariencia de la naturaleza humana. Volvamos a decir que María da a Jesús todo lo que una madre da a su hijo, pero
Conclusión, María es, sin lugar a dudas, y en un sentido propio, Madre de Dios Hijo. Quería decir de Dios Hijo. Pero Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Padre, es Dios, es Madre de Dios. Pero concretamente Madre de Dios Hijo. Bueno, dicho todo esto, esta explicación encaja perfectamente con la formulación católica del dogma que se definió en el año 431 en el Concilio de Éfeso, frente a los errores de Nestorio, como he dicho antes. La Santa Virgen es Madre de Dios porque dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne, dice el Concilio. Y luego más adelante, en el Concilio de Calcedonia, ya enseñó que Cristo fue engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Y añade que no puede llamarse a la Virgen María Madre de Dios en sentido figurado, hay que afirmarlo en sentido propio. También. O sea, si la Iglesia reflexionando en otro concilio añade esta prueba. Porque la persona, la humanidad y la divinidad son inseparables en la persona de Jesús. Claro. Efectivamente. Por eso, a lo largo de la historia de la Iglesia, el magisterio sin cesar ha ido saliendo al paso de los distintos errores acerca del misterio de la maternidad divina de María, afirmando, entre otras cosas, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, que se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, salvo en el pecado. Y tenéis pues los textos del Catecismo de la Iglesia Católica, que lo recoge el Concilio de Éfeso, la carta de San Cirilo a Nestorio, el Concilio de Calcedonia de 451 y el Concilio II de Calcedonia de un poquito después, unos años más tarde. Bueno, dice el Concilio Florentino, ya pasamos a 1442, y tomó un cuerpo celeste que pasó por el seno de la Virgen, a la manera que el agua transcurre por un acueducto, como pensaban los gnósticos. Puso de moda la energía gnóstica en ese momento y sale la Iglesia a defender esta tesis falsa. No, de la Virgen nació su cuerpo sagrado de Cristo, dotado de alma racional, al cual se unió hipostáticamente el Verbo de Dios. Hipóstasis en la persona, el Verbo de Dios, que es lo que dice el Concilio de Éfeso. La unión es en la persona de las dos naturalezas de Cristo. Entonces, el último concilio ecuménico, el Concilio Vaticano II, haciéndose eco de la constante enseñanza de la Iglesia, cuando en el último capítulo de Lumen Gentium, el capítulo 8, cuando trata de la Virgen, María y la Iglesia, efectivamente dice, en el punto 53, efectivamente la Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo, alma y cuerpo de una criatura que era María, dio vida al mundo. Es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Otra vez, reafirma. Y el Papa Juan Pablo II, un tipo más reciente, no se cansa de recordar este gran misterio para gozo y fortaleza de todos los cristianos. Bueno, ¿cómo podemos ver la maternidad divina de María en la Sagrada Escritura? Aunque no con la claridad del Nuevo Testamento, en el Antiguo no faltan veladas alusiones al misterio que estamos estudiando. Catecismo, punto 489. Comenzando por Eva, a pesar de su desobediencia, porque de su linaje saldrá una vencedora del maligno y verdadera madre de los vivientes, que es el nombre de Eva. ¿Os acordáis que cuando el Señor castiga a la serpiente, dice al final, y es el primer protoevangelio se llama, ¿no? Porque es el primer anuncio de salvación, se llama de la siguiente manera. Se dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella, el linaje de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar. Es una expresión muy clara en la que se dice que la redención vendrá por un descendiente de la mujer. Ese es Jesús. Pues María es la madre del Mesías. Y ella aplastará la cabeza, romperá la esclavitud del demonio, mientras que el demonio hará daño durante ese tiempo. Para que morder el calcañar es el tobillo, es una herida que no es mortal, pero que hará daño, ¿no? Porque se ha rebelado contra Dios, así lo entiende la Iglesia. María, por tanto, va a concebir un hijo
cuyo nombre es Emmanuel. El nombre que utiliza Isaías, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Y, por ejemplo, en el libro de Judith dice: Judith será bendita entre las mujeres, una de las heroínas de Israel, ¿no?, que salvó a los judíos del peligro. Y preanuncios o tipos claros de María pues los podemos encontrar en Débora, otra de las jueces famosas, que cuenta el Antiguo Testamento, la historia de Ruth, su libro propio, Esther, otra heroína, y muchas otras. Aparecen como una imagen de María, de mujeres que han participado en la salvación de Dios a los hombres ya en el Antiguo Testamento. Y por eso hay una figura que aparece sobre todo con Salomón, que es la Gemiraj, la madre del rey. Es como la reina madre. Salomón la sentaba siempre a la derecha en el trono, a su madre. Y tenía unos poderes tremendos también, ¿no?, por ser la madre del rey, ¿no? Por eso que cuando viene Jesús y se proclama rey, María la llamamos reina porque es la madre del rey también, ¿no? Salomón se postra delante de su madre Betsabé y la sienta en su trono. Bueno, pues, María va a ser coronada por la Santísima Trinidad como reina y señora de todo lo creado. Finalmente, hay varios profetas que hablan simbólicamente de una hija de Sión. Alégrate, hija de Sión, el profeta Joel, que representa el misterio del pueblo de Israel, en los tres aspectos de esposa, madre y virgen, que se realizará plenamente en el misterio de María. El profeta Joel habla de las tres cosas, curiosamente, pero entonces, cuando no había la luz, pues no ha venido la revelación de Jesucristo todavía, ¿no? En el Nuevo Testamento, que allí encontramos ya claramente la maternidad divina de María, se afirma implícitamente siempre como la madre de Jesús, el cual declaró sin lugar a dudas que es Dios, cosa que entendieron muy bien sus enemigos, los cuales en ello vieron blasfemia y encontraron siempre un pretexto para llevarle a la cruz. Siendo hombre, se hace Dios. Esa es la blasfemia que no sea, porque el Señor lo da a entender muchas veces, ¿no? Pero claro, fijaos, con la madre de Jesús, esto llama la atención el apóstol San Juan en su Evangelio, cuando cita a la Virgen hay dos momentos clave: en Caná de Galilea, que es el comienzo de la vida pública, y al final, cuando Jesús muere en la cruz. En los dos momentos, Juan dice mujer, no dice María, digo mujer. Está pensando en la nueva Eva. Esta es una visión teológica, claro, porque en el comienzo de la vida de Jesús, María tiene un papel muy importante porque es la nueva Eva, como decía ya en Génesis, ¿no?, de aplastar la cabeza del demonio, ¿no? Es la nueva Eva, porque la primera fue la que traicionó a todos los hombres. La nueva Eva es María, que va a traernos a Jesús, que nos va a salvar a todos. Y el texto más primitivo es de San Pablo, en los Gálatas, donde el apóstol menciona a María, sino San Pablo no cita nunca a la Virgen, salvo aquí. ¿Qué dice aquí? Que Jesucristo vino del vientre de una mujer. ¿Qué dice San Pablo? Una pregunta, cuando Jesús en la cruz habla de mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí también el Señor está haciendo una referencia a... Pues oye, lo mismo en Caná de Galilea, que nos va a ti a mi mujer, me dice cuando no tienen vino, que nos va a ti a mi mujer, me dice María. Y la cruz igual, me dice, ahí tienes a María, tu madre, a María, que será tu madre, ¿no? Ahí tienes a mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. O sea que esto es muy significativo, ¿no? También. Bueno, nacido de mujer, dice San Pablo, ¿no? Nacido de mujer, esto es muy importante, esto es muy importante. La única vez San Pablo habla, así como San Lucas habla mucho, porque habló con María y con toda la anunciación y tantas cosas. San Pablo, yo por otro camino, por libre y tal, pero recogió este texto como muy importante. Cristo fue nacido de mujer, o sea, verdaderamente hombre, lo reconocía como Dios. Marcos llama a Jesús Hijo de María e Hijo de Dios. Y todo el Evangelio de Marcos es para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, pero le llama también Hijo de María. Hay expresiones que recogen los Evangelios, pero no es el Hijo de José, no es el Hijo de María, ¿no? Hijo de María. O sea, que Hijo de José según se entendía, claro. No era hijo de José. José tenía la paternidad, digamos, pero no era hijo
base biológico, pero la apariencia sí, eso no, porque el Señor quiso hacer un hogar natural, un ambiente natural, pudo hacer todo. Él se desveló como Dios más tarde, ¿no? Y esta cosa que cuentan los apócrifos de que el niño Jesús hacía milagros en el taller de José y tal, bueno, la historia no dormir, son bien intencionadas. Siempre este niño tendencia, ¿no? Que es Dios y tal, ¿no? Coge un trozo de madera, hace una palomita, sopla y vuela y tal, no sé qué cosa de esta, ¿no? Pero luego el Señor hizo muchos milagros, evidentemente su poder como Dios, su majestad, y luego que conocía lo que pensaba la gente, cosa que solamente tiene acceso a Dios, pensamiento, ¿no? O sabían lo que pensaban, les dijo tal, a ver, en fin, muchas cosas. Fijaos que concebirás y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Mateo y Lucas, la palabra madre se emplea tanto en el relato de la concepción como en el relato del nacimiento. Y el Nuevo Testamento también enseña algo que es explícito del misterio. El ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Eso dice la María. Que lo que engendra el Espíritu Santo en ella, hablando de un ser humano, claro, pero que será llamado Hijo de Dios. Por eso, el Hijo de María, Emmanuel, es Dios con nosotros, mucho más que Dios con nosotros. Dios, uno de nosotros, digamos, ¿no? ¿Eh? Pero claro, el profeta jamás había pensado que Dios iba a encarnar. O sea, el Emmanuel para el profeta era un hombre cerca de Dios, un enviado de Dios. Como luego, digamos, el Hijo del Hombre de Daniel, como el siervo de Yahvé, ¿no? También de Isaías. Son títulos mesiánicos en los que el Salvador salvará al pueblo de sus pecados, pero no pensaban que era Dios. Esto es la revelación de Jesucristo. Y eso, claro, en el Antiguo Testamento se entiende desde el Nuevo, ¿no? Como tantas cosas. Y que lo salvará de sus pecados. Esto insiste mucho, ¿no? Porque es un poder que se atribuye solo a Dios. De hecho, cuando le dice al paralítico que le presenta con la camilla: tus pecados son perdonados. Había unos escribas fariseos escandalizados. Pero este tío, ¿de qué va, no? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Obviamente, ¿no? Le dirían: le llamarás Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados, Él perdonará los pecados. Y cuando, ilustrado por el Espíritu Santo, Isabel saluda a María: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Los judíos llamaban siempre a Dios su Señor. 4 siglos antes llama a Isabel, movida por el Espíritu Santo, dice que María es madre de Dios, la madre de mi Señor. Pero a pesar que lo dice y está en la Escritura, ya digo, el pueblo cristiano fue un poco tímido y poco prudente antes de llamar a María madre de Dios, que lo consideraba así. Y de hecho en Estudio se enfrenta al pueblo de Dios cuando dice aquello que era solamente Cristótocos, que la madre de Cristo, este Mesías estupendo, pero no que no era Dios, que era una persona humana. Claro, por el contexto, tanto el próximo como el remoto, hay que entender aquí que el título del Señor es en sentido divino, en sentido trascendente. La tradición de la Iglesia es también unánime. Los santos padres, muy cercanos a la enseñanza de los apóstoles, por ejemplo San Ignacio de Antioquía, hablan de la maternidad divina de María. Cabe destacar San Justino, San Ireneo, Tertuliano, San Hipólito, Orígenes. Bueno, Orígenes es el primero que nos da la noticia de la fórmula Theotokos, Madre de Dios, que encontramos luego en autores tan importantes como San Atanasio, que luego la popularizó el Concilio de Éfeso. San Dídimo, San Gregorio de Nisa, la lista es interminable. San Cirio de Jerusalén, San Epifanio de Salamina, San Juan Damasceno. El término latino equivalente se encuentra en San Ambrosio de Milán y en San Jerónimo y en otros. O sea, que como veis, hay una tradición unánime en los padres. Si sabemos que María es Madre de Dios, la paternidad divina tiene una dignidad incomparable, no hay nada mayor. María es hija de Dios, eso es una dignidad. Sí, pero es que no solamente es hija de Dios, es que es Madre de Dios y esposa de Dios. María tiene una unión mucho más estrecha con la Santísima Trinidad. Dice Santo Tomás de Aquino, vamos a una gran cabeza teológica: por el hecho de ser Madre de Dios, María tiene una dignidad en cierto modo infinita, a causa del bien infinito que es Dios. En esta línea no puede imaginarse cosa mayor que Dios. Esa expresión popular, de la piedad popular: más que tú, solo Dios. Eso se puede solo de María.
hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo, más que tú solo Dios. Es un piropo impresionante, ¿no? Indica la dignidad de la maternidad. Ella es la única que junto con Dios Padre puede decir al Hijo de Dios, tú eres mi Hijo. Solo el Padre Celestial y ella puede decirlo, con absoluta verdad, ¿no? Y en la misma línea dice Cayetano, otro teólogo, María, al concebir, dar a luz y alimentar con su leche al Dios humanizado, llegó a los confines de la divinidad con su operación propia y natural. Por tanto, es cierto que hay un riesgo de exceso verbal en la proclamación de la excelsa dignidad de María, esa excelsa dignidad que llevaría a poner por delante de Cristo, delante de Dios, ¿no? Me parece eso. Y la Virgen no se acuerda de Jesús, ¿no? Eso sería un error, ¿no? Hay que moderarlo. Papa Juan Pablo II, cuando estuvo en el Rocío, dijo, bueno, cuidado con el santo y dice cuando los obispos moderan un poco. Un polaco que es Gregorio. Por eso, la cosa popular pues se puede desbordar y todo, pues, soltar aquí un poco, ¿no? Imaginaos que no solo con la Virgen, sino con un santo y tal, fiesta, no sé qué, y se emborrachan y todo, emborracharse en una fiesta litúrgica no está bien, ¿no? La Virgen podía pecar, ¿sí? ¿Cómo? La Virgen sí que No. puede. Eso es lo que vamos a ver a continuación, la Inmaculada Concepción. Fue inmaculada en su concepción, o sea que no tuvo el pecado original, no tuvo ningún pecado personal. José sí. ¿Eh? José sí. Por privilegio divino. No, José, dice José. 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 José, San José. José no tiene ese privilegio. Fue muy santo, ¿no? Pero no tiene ese privilegio. O sea, pudo pecar, ¿eh? No es que hay, sí. Es la Inmaculada Concepción, porque una cosa es no tener pecado original y otra no poder pecar. Es que los pecados personales son consecuencia del pecado original. Si nosotros no tuviésemos el pecado original, no habría pecados personales. O sea, en el paraíso, no pecaban. Porque, bueno, estaban los dos especias naturales, no entramos en el tema ese, pero que en cuanto desobedecieron a Dios y fueron expulsados de esa situación de gracia, entonces vino a la situación del pecado. Entonces, con María, por ser hija de Joaquín y Ana, nació con el pecado original. Entonces le concedió ese privilegio, la limpieza del pecado original, para que fuese digna madre de Dios. Bueno, el ángel la llama llena de gracia. Pues ahí existe en eso, ¿no? El término griego, que es gelitomene, se llama llena agraciada, que es traducido llena de gracia. Cuando viene un teólogo de esto, ¿para qué dice agraciada? Porque precisamente ha leído con más profundidad por la revelación, por el poder, llena de gracia. Y claro, al principio, Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Pero cuando María pregunta, ¿pero cómo puede ser eso si yo no conozco a Aarón? No temas, no le dice llena de gracia, le dice, no temas, María. Porque es más humano, ¿no? Para quitarle el temor, la gracia llena de gracia. Es una pequeña matiz que decía un teólogo que está bien traído, ¿no? Porque cuando una persona nos llama por nuestro nombre parece que tiene más intimidad, ¿no? Aunque, o sea, quiere decir, imagina una persona que sea un gran filósofo, un gran maestro, un gran científico y tal, igual, ¿no? Pero en un determinado su mujer le llama por su nombre y tal, ¿no? Tiene más valor para él que el título de maestro, de tal, igual, ¿no? Oye, Pepe, o como se llame, ¿no? Porque el ángel le llama a María, eso le llama la atención. El Concilio Vaticano II, en el Lumen Gentium, dice esta expresión que es muy bonita: exhorta con empeño a los teólogos y a los predicadores de la palabra divina al que, al considerar la dignidad singular de la Madre de Dios, se abstengan cuidadosamente tanto de toda falsa exageración como de una excesiva estrechez de espíritu. O sea, que tiene una inmensa dignidad. Tampoco hay que pasarse, ¿no? Para que es más que Dios, ¿no? Se puede entender y eso sería. Pero tampoco, por no pasarme voy a quedar. No, tiene una dignidad más que tú solo Dios, con eso se dice bastante, ¿no? Esta expresión del Vaticano II es muy... Bueno, ¿qué es una exageración? Pues considerar a la Virgen revestida con dignidad divina, sin conexión con aquel a quien ella sabe que debe todo cuanto es y pide, y puede, que es su hijo. María no tiene una naturaleza divina, una naturaleza humana. Jesús tiene las dos, pero María es solo la naturaleza humana. Entonces la maternidad divina es un don, es un regalo de Dios, sobrenatural,
y gratuito. María se sabe esclava del Señor y conoce que su dignidad se debe enteramente a su Creador, lo dice ella, ¿no? Porque Dios se ha lucido porque yo soy la esclava del Señor. Por eso me llamarán bienaventurada, porque Dios ha visto la humildad de su esclava, por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Esto es un poco de soberbia. Lo dice que es muy paradójico. Por la humildad que Dios ha visto en mí, por eso es una iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Y lo transmite para que veamos la grandeza que tiene, ¿no? Y la belleza que tiene, ¿no? También. Por eso María es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Para orientarse bastaría leer el capítulo 8 del Lumen Gentium o cualquier documento mariano. Por ejemplo, una exhortación apostólica, hay muchos documentos del Papa sobre la Virgen, una escrita por Pablo VI, Marianis Cultus, que es una preciosidad. Y también, pues, San José María, ¿no? La liturgia no duda en llamarla madre de su progenitor y saludarla con las palabras que Dante Alighieri ponía en boca de San Bernardo, hija de su hijo. En resumen, es este, como he dicho ya, más que ella, solo Dios. Bueno, María es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Esto, claro, es una dignidad. Juan Pablo II, que era muy mariano, pues lo repite mucho y pone de manifiesto muchas veces esa gran dignidad, excelsa dignidad de María. Dice, María, dice el Papa, es de un modo eminente hija de Dios Padre. O sea, María es una criatura humana, como nosotros, y redimida por su Hijo, por Jesús. Bueno, entonces es igual que nosotros. Ahí los tengo que decir, hombre, es hija de Dios Padre igual que tú, igual que yo, adoptada como hija. Pero para distinguirlo dicen, hija predilecta del Padre. O sea que el modo de considerarse esa filiación de María es eminente. Es la única criatura que puede decir con Dios Padre a Dios Hijo, Hijo mío. María, por tanto, también es esposa del Espíritu Santo. No, pues esto es una cosa que introdujo San Francisco de Asís, esta expresión Espíritu Santo. Fue muy debatida, ¿no? Claro, esto, llamar el esposo de María el Espíritu Santo, ya tiene el esposo humano que es José, que va el Espíritu Santo porque actúa en la concepción, se entiende por qué se llama así, ¿no? Pero no porque en el mismo sentido que una mujer es esposa de un varón, pero sí en el sentido de que el Espíritu Santo es quien llena de gracia, porque es por el Espíritu Santo nos viene toda la gracia del cielo, ¿no? Padre y Hijo. El Espíritu Santo quien la llena de gracia y la introduce en la intimidad de la vida intratrinitaria y después plasma en su seno virginal la naturaleza humana de Cristo. Este título fue discutido con ocasión del Concilio Vaticano II, que concluyó sin usarlo. Sin embargo, lo ha hecho posteriormente Pablo VI y Juan Pablo II muchas veces. Y es por eso, porque esto tenía su resonancia, y desde el punto de vista teológico había que matizarlo. Es un tema que a veces no. Lo utilizó San Francisco de Asís y ha sido muy corriente en la tradición cristiana. He escrito un libro sobre la Virgen que la llamo Esposa del Espíritu Santo. Y me he puesto ese título un poco, no para contrariar a nadie, sino porque me parece que es un título muy bonito de la Virgen. Y además lo hago porque ya hago la descripción de la vida de la Virgen a través del Espíritu Santo. Bueno, entonces María Santísima es sede de todas las gracias, claro. La paternidad divina de María pues, lleva con muchas consecuencias, ¿no? Es el supremo grado de gracia, la paternidad de María. Y luego, el misterio de esa plenitud de gracia se han señalado tres aspectos. Primero, la total ausencia del pecado y la perfección de todas las virtudes del alma de María. Total ausencia del pecado y la perfección en todas las virtudes. Segundo, lo que Santo Tomás dice, redundancia de la gracia del alma sobre la materialidad del cuerpo de María. O sea, la gracia la hizo más bella en su cuerpo también. Una persona, cuando no sé, está feliz, se nota que su cuerpo es más atractivo, es más. Pues esto es María, por la gracia de Dios, resultó una persona normal, una judía, hija de Joaquín y de Ana, pero que evidentemente tuvo un gran atractivo, una gran belleza dentro de su humildad y de su sencillez. Y fue introducida en la vida íntima de la Trinidad. Por lo tanto, eso también se ha debido notar en el cuerpo de María. Y como consecuencia de todo lo anterior, María es fuente de gracia para los hombres. David se la llama medianera de todas las gracias. Por tanto, el misterio de la gracia plena nos introduce en el que vamos a estudiar a continuación, que es la Inmaculada Concepción de María Santísima. Vamos a ver esta segunda parte, con esto ya terminamos.
Vamos a la tradición apostólica, la solución de las drogas, la escritura, la tradición divina, pero vamos a entrar en el tema. Entre los privilegios que Dios otorgaba a la Virgen, en atención a su excelsa dignidad, el de Madre de Dios y en virtud de los méritos de su Hijo, es destacar el de su Inmaculada Concepción. Esto fue definido como dogma de fe el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX en la bula Ineffabilis Deus. En esta carta apostólica dice literalmente el romano pontífice: no hizo sino recoger con diligencia y sancionar con su autoridad la voz de los santos padres y de toda la Iglesia, que siempre se había dejado oír desde los tiempos antiguos hasta nuestros días. Es decir, que no es que se lo invente el Papa, nos recoge una tradición que he visto que está madura y que normalmente es por el bien de la Iglesia, de los fieles cristianos, que ya creían en la Inmaculada Concepción de María. El análisis del texto, con todas las declaraciones que hace un Papa con la intención de definir, por lo cual, como dice el Vaticano I, no se puede equivocar, tiene la infalibilidad. Yo quiero definir para toda la Iglesia, cuando comienza un documento así con esas palabras, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Esto es un dogma. Cuando un papa, un concilio, nos expresa en estos términos, ya no tenemos ninguna duda. Hay mucha gente que lo creía antes, por lo cristiano, pero a partir de ese momento, pues, bueno, el momento es también por los protestantes y otras cosas no acerca de la Virgen, porque tienen protestantes que todavía que hacían sombra a Dios y no sé qué, quieren quitar todo tipo de rasgos, pero la Iglesia lo declara con toda firmeza, ¿no? Pero vamos, no es que... Cuando dice revelada por Dios... ¿Cómo? Cuando dice revelada por Dios, sí. Aparte de que el ángel enuncia llena de gracia, antes en el Antiguo Testamento algo se habla de... Sí, ahora lo vamos a ver enseguida, pero quiero decir que aquí estos temas los protestantes les molestan un poco porque no vienen tan explícitos como otros temas, otras grandes de fe, pero la Iglesia con su autoridad, porque la revelación de Dios es oral y escrita. O sea, no solamente en la revelación del Antiguo Testamento y del Nuevo, sino también de la tradición de la Iglesia. Y en la tradición de la Iglesia siempre se ha sentido que María era Inmaculada. Lo que pasa es que no se ha definido como tal. Hay un momento en que por el bien de los fieles, porque se ha puesto en duda esa verdad o por lo que sea, la Iglesia lo define como oportunidad pastoral. Es claro que el dogma se refiere no a la concepción virginal de Cristo realizada en María por obra del Espíritu Santo, sino a la concepción por la cual María fue engendrada en el seno de su madre. También es de advertir que el dogma se refiere no a la concepción activa, obra de sus padres, Joaquín y Ana, sino al término de esa acción, es decir, a la concepción que podemos llamar pasiva, es decir, el resultado de la concepción activa, que es precisamente el ser concebido de María. Ella, María, es la concebida sin pecado original. O sea, Dios actuó de manera que le concede ese privilegio, pero no porque suple el proceso natural biológico de sus padres, porque es una criatura como nosotros, ¿no? Por eso se distingue un poco para lo que es el término, ¿no?, de pasiva o activa, ¿no? Claro, la concepción activa es la concepción normal, pero al término Dios influye en ese ser nuevo que han creado sus padres y le quita el pecado original. La concibe y llena de gracia. Esta definición dogmática excluye la teoría de quienes afirmaron en los siglos XIII y XIV que la Virgen, habiendo contraído de hecho el pecado original, estuvo sometida a él por un instante, para ser enseguida santificada por Dios en el seno de su madre. Hay todo tipo de teorías que se han formado y tal, pero la Iglesia no admite esto, ¿no? En el instante de su concepción, Dios interviene y le concede este privilegio. Cuando se dice inmune de toda mancha de culpa original, la Iglesia, que es lo que confiesa que María en ningún momento y en modo alguno fue alcanzada por la culpa original, que se transmite por generación a la humanidad desde nuestros primeros padres. Por eso, Pío XII, en una
un escritor mariano, Fulgence Corona, explicita que cuando se habla de María, ni siquiera cabe plantearse la cuestión de si tuvo o no algún pecado, por exiguo que pudiera pensarse, es tan pura y tan santa que no puede concebirse pureza mayor después de la de Dios. La pregunta me hacías antes, ¿no? Si no había ningún pecado. O sea que se deduce del planteamiento del magisterio. Y por eso esta inmunidad otorgada por Dios a María es una gracia del Dios Todopoderoso que constituye un privilegio singular. Podría haber alguna otra excepción a esta ley común, pero no consta, ¿no?, que la voluntad del Papa al definir el dogma de la Inmaculada Concepción de María fuera a excluir absolutamente cualquier otra excepción, ni por supuesto consta en parte alguna que la haya. No obstante, Pío XII, en la Fulgence Corona, dice que este singular privilegio es a nadie concedido, sino a la que fue elevada a la dignidad de Madre de Dios. O sea, es un privilegio concedido a la Virgen. Hay algo parecido, no hay ninguna cosa parecida, ¿no? Porque realmente tampoco hay otra encarnación, otro fenómeno parecido de Dios en esta línea de cosas, esto de la maternidad, ¿no? La tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Aquí es muy importante la tradición y la verdad que expresa la definición del magisterio de la Inmaculada. No se ha obtenido como una conclusión deducida a partir de la revelación o por conexión con alguna verdad revelada, sino que se trata de una verdad formalmente revelada por Dios. Formalmente. Materialmente sería, que se dice expresamente en un texto, ¿no?, formalmente revelada por Dios. Se encuentra afirmada en la Iglesia desde los primeros siglos. A través de la historia ha habido un progreso en el conocimiento y explicación, pero la verdad era conocida desde los comienzos de la Iglesia como divinamente revelada. Esto pasa muchas veces, o sea que la Iglesia no ha cambiado en lo que cree, pero si aquí, esto no es una verdad de fe porque lo diga la Iglesia, es un dogma porque lo dice la Iglesia. La verdad de fe tenía que existir antes. La Iglesia no se inventa verdades de fe, Dios lo había revelado, pero claro, sí que hay un progreso en el conocimiento de la verdad revelada. El Señor, en la última cena, cuando estaba con los apóstoles, les dice: y no os preocupéis que yo os enviaré al Espíritu Santo, que Él os hará entender todas cuantas cosas yo os he dicho. Se supone que también con el paso del tiempo vamos conociendo muchas cosas con más profundidad que las conocíamos. Pero todavía en los primeros siglos de la Iglesia se tenía esta verdad en el pueblo cristiano, porque siempre hay alguno que no creía o que no admitía, o que... Claro, no se puede decir hereje hasta que la Iglesia, si la Iglesia lo define como dogma, entonces es formalmente un hereje, ¿no? Pero si no está definido, es una opinión. Igual que la Asunción de María, había más gente que pensaba que no era partidaria de la Asunción de María, lo mismo que la maternidad, ¿no?, o en este caso la Inmaculada Concepción. Solo en la época escolástica comenzaron los teólogos a discutir sobre este asunto. El Papa Sixto IV, en 1476 y en 83, aprueba la fiesta y el oficio de la Concepción Inmaculada, prohibiendo calificar como herética la sentencia inmaculista. Un pequeño paso, una fiesta, una liturgia. Clemente XI, en el año 1708, extiende la fiesta de la Inmaculada como fiesta de precepto a la Iglesia Universal, que mucho más tarde se pone como fiesta de precepto. Solución de las dificultades teológicas. Vamos ya terminando. La dificultad que algunos teólogos tuvieron antes de la declaración dogmática para reconocer sin lugar a duda la Inmaculada Concepción era la universalidad de la redención operada por Cristo. ¿Cómo explicar la excepción en la herencia del pecado original que todos recibimos y la necesidad que todos tenemos de ser redimidos? Porque esto es una excepción, efectivamente. Pero no era universal, pero no es para todos. No somos... Bueno, pues sencillamente la respuesta del magisterio es muy clara. En este punto no se trata de una excepción. María no es una criatura exenta de redención. Por el contrario, es la primera redimida por Cristo. Pero el modo como la redime Cristo es especial, porque lo hace de un modo eminente, en atención a los méritos de Jesucristo, dice el decreto del dogma, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Es su madre, ¿no? De ahí viene toda esa resplandeciente santidad del todo singular de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción. La dificultad teológica sobre cómo podía una persona ser redimida sin haber contraído al menos un instante el pecado original.
se responde con la distinción en lo que se llama redención liberativa y redención preservativa. Esto ya es discusión teológica, ¿no? Para salvar lo que la Iglesia enseña y lo que el magisterio, vamos, se produce, ¿no? en su doctrina. La primera, una redención liberativa, es la que se aplica a todos, con el lavado de la regeneración bautismal. Ahora, la última, redención preservativa, es la que aconteció en María, ya que antes de que pudiera incurrir en el pecado, es liberada. La preservó del pecado. Entonces, lo normal sería la redención liberativa, pero en el caso de María no es una redención liberativa, no la liberó porque fue preservativa, porque no impidió que heredase, como sería lo normal, el pecado original por la transmisión biológica de sus padres. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? La Iglesia ha entendido que en las Sagradas Escrituras existe un sólido fundamento de esta doctrina. Dios, después de la caída de Adán, habla a la pérfida serpiente con palabras que no pocos santos padres y doctores, lo mismo que muchísimos autorizados intérpretes, aplican a la Santísima Virgen, lo decía antes, ¿no? El protoevangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Bueno, este texto, el protoevangelio, es el primer anuncio de la buena noticia, que es el evangelio, de la redención futura. Se interpreta evidentemente descendencia como linaje, la palabra linaje es a la descendencia. No solo en sentido colectivo y moral, sino también en sentido cristológico y mariológico, enseñando que en él se expresa de un modo insigne la enemistad entre Cristo Redentor y de María, su madre, contra el diablo. Hay que advertir que la interpretación mariológica de Génesis 3.15 no surge de una falsa lectura del ipso, ella en vez de ipsum. Es curioso con este término que San Jerónimo cuando tradujo la Vulgata, ipsa. Ella no pone ipsum, sino, bueno, mejor dicho, ipse, sino para linaje es neutro, ipsum, pero cuando habla habla de ipsa, o sea, hablando de la mujer y de su descendencia y del demonio, ¿no? Pero cuando habla de la mujer dice ipsa. Y esto, bueno, tiene mucha historia detrás de los teólogos, ¿no? Cuidado. Bueno, sí, vamos al siguiente. Siguiente. Así, cuando la primera Eva partió la ruina del género humano, la nueva Eva, María, asociada a Cristo Redentor, consigue una victoria absoluta sin excepción alguna contra el mal que es el pecado. Para esto mismo toman base los padres y los escritores eclesiásticos de aquellas palabras en que el ángel Gabriel en la Anunciación llama a María en nombre y por obra de Dios. Los padres dicen, claro, es que Dios le llama a María por su nombre. Ven a María, la llena de gracia. ¿Ya? Ahí se ve un poco que así. Vamos terminando ya. Aquí tenéis una frase también de: se da a entender que la Madre de Dios fue la sede de todas las gracias divinas y fue adornada con todos los carismas del Espíritu Santo hasta el punto de no estar nunca bajo el poder del mal y de merecer oír, participando con su Hijo de una bendición perpetua, aquellas palabras que Isabel pronunció, movida por el Espíritu Santo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bueno, están luego las razones divinas, va un poco deprisa porque ya hemos dicho lo suficiente en la Sagrada Escritura. Las razones más claras de que la Iglesia ha encontrado para explicar el signo distintivo sobre la Inmaculada Concepción son las siguientes: la maternidad divina, se entiende que la Inmaculada Concepción sea muy apropiado por el papel que tiene María en su maternidad, el amor de Dios a su madre, la quería como nadie y la adornó con los privilegios de la Dios que podía poner. Y luego también dice, este silogismo que utilizan muchas veces los teólogos, convenía, Dios podía hacerlo, luego lo hizo. Pero esto es muy corriente entre los teólogos. Y finalmente, el catecismo indica otra poderosa razón de esa conveniencia de la plenitud de gracia de María, que es que desde el primer instante de su concepción, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios, para responder esa gracia antecedente para decir que sí. Y eso, la Virgen María aceptar la voluntad de Dios implicaba eso. La Virgen María necesitó esa fuerza, no fue una cosa de voluntad humana, estuvo muy ayudada por la gracia, por la plenitud de gracias. Y por eso puso ella entera y libérrima voluntad para entenderlos
Dios me ha dado a mí la gracia de responder afirmativamente a mi vocación divina. Sin esa gracia no habría podido decir que sí, pero con ella no quedé forzado, porque Dios respeta siempre la libertad. Privilegios incluidos en la plenitud de gracia. Inmune de toda imperfección voluntaria, plenitud de gracia inicial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Hasta el próximo día, señores, seguiremos. Gracias. Hay una película muy buena de la escolástica,